Bienvenidos a este informe especial donde se compilan todas las partes de uno de los temas más candentes que se tocaron en este canal. Acá van a poder encontrar los 3 primeros informes que hicimos durante todo el 2023 y 2024 sobre el lado oscuro de los niños de Hollywood. Quienes ya lo vieron van a poder revivirlos de corrido, y quienes no los hayan visto tienen la oportunidad ideal para hacerse un maratón. Si quieren una segunda parte compilando el resto de los casos de los niños de Hollywood, pueden escribir segunda parte en los comentarios. Empezamos esta lista con un clásico de clásicos. Aunque probablemente no exista película más famosa dentro de su género que El Exorcista, pocos fuera del círculo de los fanáticos saben demasiado de la actriz que dio vida a la aterradora Regan, la niña poseída por una entidad demoníaca. Linda Blair nació en el estado de Missouri en 1959 y desde chica quiso ser actriz. Tenía solo 13 años cuando encarnó a la protagonista de una de las cintas más icónicas de terror. Hablamos de la adaptación al cine de una novela que contaba las peripecias de un cura que debe enfrentarse al mal. Solo que el mal está en el cuerpo de una inocente, y esa inocente era, claro, Linda Blair. El rodaje del film fue todo un caos en sí mismo, en parte por culpa del director del proyecto que, según algunos testimonios, se comportaba como si fuera él el que estuviera cooptado por un ser maligno. Se supone y siempre se dijo que hubo intentos de proteger a la pequeña. La historia tenía pasajes violentos y nadie quería que una menor de edad tuviera que enfrentarse a desafíos que no fueran aptos para niños. Y si bien es cierto que no se le permitiría a la joven ver el producto final una vez que estuvo estrenado, igual de cierto es que terminaría protagonizando escenas más que polémicas. Además, durante 11 extensos meses, la niña estuvo expuesta al estrés de convivir con una muñeca macabra de ella misma en tamaño real, y tuvo que someterse a interminables y tortuosas sesiones de maquillaje para verse como una posesa. Desarrolló así una fobia a mirarse en los espejos. Como si eso no fuera suficiente, un arnés falló en una escena en la que ella supuestamente levitaba y cayó con fuerza. Las secuelas en su columna aún la acompañan. Se empezó a hablar entonces de que se habían vulnerado sus derechos, y la prensa y la exposición mediática no ayudaron en nada. A la película le fue más que bien en taquilla. Fue una temporada donde los titulares anunciaban que la gente se desmayaba en las salas. El impacto del papel de Linda fue tal que los medios jugaron con su imagen ficticia hasta el punto de estigmatizarla como una niña maldita, especulando incluso con su salud mental. Para acallar los rumores, Warner Bros. La mandó a una gira promocional, lo que paradójicamente la llevaría esta vez de verdad al límite de lo soportable. Pronto comenzó a ser acosada por grupos religiosos y fanáticos que aseguraban que estaba poseída de verdad y amenazaban con secuestrarla. Tuvo que esconderse y ser escoltada por guardaespaldas durante casi un año. Su talento para representar a la niña perturbada le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto. Sin embargo, su vida personal acababa de dar un tropezón y se encaminaba lenta pero inexorablemente hacia el abismo. Siendo aún una adolescente, Linda se mudó a vivir con su novio, el cantante australiano Rick Springfield. En 1977 volvió a encarnar a Regan para la mediocre secuela del Exorcista, El hereje. Además de la cuestionable calidad de la película, un notable aumento de peso provocó que la actriz fuera marginada por alejarse de los estándares de lo que se consideraba que debía ser una estrella femenina en esa época. Ese mismo año fue arrestada bajo cargos de posesión y distribución de cocaína y anfetaminas. Fue condenada a 3 años de trabajos comunitarios y obligada a pasar 9 meses en un centro de rehabilitación. El correctivo no surtió el efecto esperado. Poco después fue ingresada en un hospital psiquiátrico para tratar una profunda depresión. Con el tiempo logró recuperarse tanto mental como físicamente, pero el vapuleo de la prensa y de la industria habían generado un resentimiento que la impulsó a tomar un camino impensado. Mucho más delgada, se enfrentó a las críticas del pasado, posando desnuda en publicaciones eróticas para hombres en la línea de Playboy. Muchos consideraron que esta decisión abarató su imagen y Hollywood entonces le dio la espalda. Desde entonces ha aparecido esporádicamente en producciones de segunda línea y ha dedicado sus esfuerzos a la moda y al rescate de animales maltratados o abandonados. Un destino muy diferente a lo que auguraba su impresionante debut. Aún así, Linda Blair logró superar sus obstáculos de la escalera a la fama tomando un camino lateral que le permitió rehacer su vida. Actualmente apareció en The Exorcist Believer, confirmando que es todo un emblema para cierto público.
Pero, desde luego, no todos los que vivieron el asedio del éxito tuvieron su misma suerte. Otros quedaron presos para siempre en una oscura red, como es el caso de uno de los niños actores más reconocidos de Hollywood de los años 80, uno que apareció en películas como Cuenta conmigo o Los Goonies, por ejemplo. Puesto número 2, Corey Feldman, víctima y testigo. La historia de Corey Feldman es una de esas historias que dejan un sabor agridulce. Se trata de la lucha de toda una vida contra los efectos colaterales de la popularidad. Durante décadas, este sujeto ha denunciado una realidad tan dura que acabó por ponerlo en el lugar de paria dentro de la industria. Corey Feldman nació en 1971 y a lo largo de su carrera padeció todas las desgracias que se suponen pueden ocurrirle a un niño actor. Tal vez su nombre no le suene a las generaciones más jóvenes, pero su rostro es prácticamente una postal de los 80. Su carrera comenzó de modo oficial desde muy joven, a los 6 años, siendo el miembro de menor edad en el club de Mickey Mouse, aunque ya antes había aparecido en una publicidad de McDonald's. Su padre, un músico frustrado, y su madre, una ex conejita de Playboy, quien fue desde el inicio su agente, fueron la clásica pareja explotadora. La infancia y la primera adolescencia de Corey transcurrieron entre set de filmación, audiciones y viajes. Corey era el responsable económico de toda la familia. Para cuando debutó en el cine a los 12 años, con Viernes 13, parte 4, ya había aparecido en 50 anuncios y 100 episodios de televisión. Y es que el éxito del joven actor fue meteórico. Participó en clásicos como los que mencionamos y en muchos otros como Los Boys o The Gremlins. Una infancia tan alejada de los intereses de un niño lo llevaron al rincón reservado para quienes no conocen otro mundo que el de la alienación, las drogas. A los 15 años Feldman ya era un adicto. Entre algunas malas rachas, tuvo el suficiente ánimo para iniciar acciones legales contra sus padres y emanciparse. Esta victoria trajo aparejada una revelación demoledora. De todos los millones que había ganado, solo quedaban $40,000. Sus padres habían dilapidado todo el dinero por el que había vendido su infancia. Pero no solo eso. El maltrato sufrido a manos de sus propios padres había traumatizado profundamente a Corey. Su madre lo golpeaba con un palo cuando no conseguía un papel, y el joven actor declaró que los sets eran su lugar seguro, ya que mientras estaba filmando su madre no lo agredía por temor a que apareciera con moretones en escena. En la década de los 80 los niños prodigios de Hollywood eran una multitud, y una manera de incorporarlos a la vida de las celebridades fue abrir una serie de exclusivas discotecas infantiles. Discotecas donde los menores se mezclaban con adultos del medio sin ningún tipo de control, algo impensable hoy en día. Una de estas discotecas llevaba por nombre Soda Pop. El dueño de este dudoso centro de entretenimiento se llamaba Alfie Hoffman y se sabe que abusó de incontables niños amparado por su negocio. En este ambiente, el asistente de Feldman, Ron Chisholm, lo introdujo en drogas más duras como la cocaína y la heroína. También le suministraba pastillas para luego abusar de él. Corey diría más tarde que fingía estar inconsciente, pero que sabía bien lo que estaba ocurriendo. Corey tenía un gran amigo, también actor y también ídolo adolescente. Su nombre era Corey Haim y llegaron a filmar 12 películas juntos. Eran tan inseparables que se los conocía como los dos Coreys. Corey Haim le había confesado a Feldman que había sido abusado por Charlie Sheen durante la filmación de Lucas. En ese momento Corey Haim tenía 13 años y Sheen 19. Esto, que fue revelado años después por Feldman, llegó a hacerse público y acabó resolviéndose de manera bastante confusa. Charlie Sheen negó la acusación y la madre de Corey Haim desvió la denuncia hacia otra persona. Pero según dijo en la revista Rolling Stone la actriz Alison Arngrim, la situación de los dos Coreys era un secreto a voces. Según sus palabras, los productores hablaban de los dos Coreys siempre sonriendo y dando a entender que todos habían abusado de ellos. Repetían que se los pasaban de mano en mano como si fueran mercancía. Por si no te suena el nombre de Alison Arngrim, fue la encargada de interpretar a Nellie Olson en la serie La familia Ingalls, también conocida como La casa en la pradera. Como ven, los productos vivaces e inocentes que lanzaban tanto en televisión como en cine en los años 80 no eran tan inocentes detrás de cámara. Antes de cumplir los 20 años, Corey Feldman fue arrestado por posesión de heroína en 3 oportunidades. A los 22 vendía CDs en la calle para conseguir dinero. En su peor época llegó a gastar $1 millón en drogas en un año. Pero según sus declaraciones en 1995 a los 24 años, se desintoxicó definitivamente y desde ese entonces no ha vuelto a probar sustancias ilegales.
Corey Feldman nunca logró reconstruir su carrera, pero no se alejó del mundo del espectáculo. Se mantuvo como celebridad de segundo orden y aunque intentó representar una lucha respetable por la protección de los niños actores, muchas veces estuvo más cerca de ser un inagotable y bizarro combustible para las burlas. Con un proyecto musical fallido en el que pretendía rescatar a ex conejitas de Playboy, el 2016 lo encontró envuelto en una serie de denuncias por abuso, a lo que Corey respondió que se trataba de una campaña orquestada por los peces gordos de Hollywood que querían quitarlo del camino. Según dijo, estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de que no siguiera poniendo al descubierto las redes de pederastía que actuaban en las sombras del mundo del espectáculo. En marzo de 2020, el documental Mi Verdad se estrenó a pesar de problemas técnicos que Feldman atribuyó a un hackeo por parte de sus enemigos. Tras la emisión del film, el actor abandonó Estados Unidos por temor a las represalias. A veces acude a las reuniones con una cámara oculta porque ya no se fía de nadie. Ridiculizado y convertido en una especie de paria, Corey Feldman sostiene que su historia es real y lucha por no caer ante ese muro de silencio que ha sido su cárcel desde que tocó la fama sin saber que se trataba de un salto sin red. Dato de color: quien había sido su fiel aliado en sus años dorados, el otro Corey, murió en 2010 de una supuesta sobredosis que luego se atribuyó a una neumonía. Aún hoy esa muerte se sigue viendo como sospechosa para muchos. Solo queda claro que si lo que Corey Feldman ha estado contando durante años es cierto, sin dudas lo que no sabemos es 1000 veces peor de lo que imaginamos. Y no solo los niños que trabajaron y trabajan en el cine sufrieron un terrible calvario. Para 1978, el cine tenía desde hacía tiempo un competidor que amenazaba con destronarlo de la rutina familiar. Por supuesto, hablamos de la televisión. Los nuevos formatos y la constante demanda de guionistas hacían que las productoras tuvieran mucho de dónde escoger, y escogían lo mejor. Así fue como nació la serie que marcaría un antes y un después en el aún hoy popular género de las sitcoms. Se tituló Blanco y Negro y traía una propuesta novedosa: las aventuras y desencuentros de Philip Drummond, un hombre blanco millonario que adopta a los hijos de su fallecida ama de llaves, una mujer afroamericana. Así, Kevin Arnold y Willie Jackson se metieron en el hogar y los corazones de toda una generación. Los dos pequeños pasaban de vivir en un departamento en Harlem a compartir la vida cotidiana de su padre adoptivo y su hija, la encantadora Kimberly. En la ficción, los hermanastros superaban los desafíos con mucho amor, mucha fraternidad y mucho cariño. En la vida real todo fue bastante más cruel. Blanco y Negro, un éxito de la perdición. Kevin Arnold fue interpretado por Gary Coleman y Willis Jackson por Todd Bridges. El rol de la joven Kimberly quedó en manos de la actriz Dana Plato. El carisma de los personajes y el mensaje de integración racial fueron toda una novedad y el éxito mundial llegó casi de manera natural. Fueron 8 años de éxito desde 1978 hasta 1986. 189 episodios en los que se trataban temas controversiales como el alcoholismo o el bullying. Lo cierto es que la serie se extendió más de la cuenta y sobre el final los roces eran constantes y el clima en el set era completamente incómodo y hostil. Pero los verdaderos problemas comenzaron cuando la serie fue levantada. Para Gary Coleman, esta nube de infelicidad había comenzado mucho antes. Al igual que su personaje en la ficción, Arnold era adoptado. Había nacido en 1968, es decir que tenía 10 años cuando comenzó su papel en la serie. Como habrán notado, aparentaba unos años menos. Esto era a causa de una enfermedad renal que hizo que su crecimiento se detuviera cuando medía 1 metro con 42 centímetros. Gary ya sabía que debía lidiar con una estatura de niño toda su vida, algo que la mayoría de los fanáticos de Arnold ignoraban. Tras tantos años de encarnar al personaje, el conflicto fue inevitable. Arnold tenía 18 años en la última temporada, pero debía fingir que era un niño de 8. Esto le causaba tantos conflictos que quiso renunciar a la serie, pero sus padres no se lo permitieron. Gary ganaba $100,000 por episodio. Una vez más, dinero mata paz interior. Cuando cumplió la mayoría de edad, tuvo que enfrentarse a una lamentable realidad que ya hemos visto en casos anteriores. Sus padres habían gastado todo el dinero, excepto $200,000. En 1989 demandó a sus progenitores y aunque ganó el juicio, solo recuperó una pequeña porción de lo que en realidad le hubiera correspondido. En 1999 se declaró en bancarrota. La carrera de Gary Coleman había acabado. Era imposible despegarlo de su personaje de Arnold y no volvió a conseguir trabajo delante de cámaras. Volvió al anonimato trabajando como guardia de seguridad en un shopping de Los Ángeles. Subastó sus recuerdos de su época de gloria y poco a poco fue hundiéndose en el resentimiento y la amargura.
En 2003 se postuló como gobernador del estado de California, pero fue derrotado por otro Arnold, Arnold Schwarzenegger. Ironía o burla del destino, fue un golpe más que precipitó su inminente caída. Su salud también se desmoronaba. Recibió trasplantes y sufrió una sobredosis. Hacia el final se vio envuelto en escándalos a causa de su temperamento violento. Atropelló con su auto a una admiradora en 2010 y fue a juicio por golpear a otra que le pidió un autógrafo. En 2010 también, Gary sufrió una caída en su casa que le ocasionó un derrame cerebral. 2 años más tarde murió sin lograr recuperarse. Tenía solo 42 años. La historia de Gary Coleman se hizo muy conocida con el tiempo. Sin embargo, sus compañeros de reparto compartieron lo que se dio a llamar la maldición de blanco y negro. Pero está de más decir que no hubo una maldición, sino un entorno tóxico dentro y fuera de los estudios. Una plaga de dinero que no dudó en aniquilar la salud mental de sus desgraciadamente afortunados protagonistas. Todd Bridges, quien encarnó a Willis, el hermano mayor de Arnold, tuvo una caída más discreta, pero mucho más prematura. El actor confesó que comenzó a drogarse a muy temprana edad. Su escalofriante situación, con solo 12 años, pasó desapercibida para los millones de espectadores que seguían al simpático Willis a través de las pantallas. Nadie sabía que Todd actuaba bajo los efectos de pastillas y sustancias, y que había caído en la adicción para refugiarse de una situación todavía más aterradora. Su representante abusaba de él, y no solo eso, que de por sí hubiera bastado para destruir a cualquier niño, sino que su padre se puso del lado del abusador y acusó a Todd de estar inventándolo todo. Cuando la serie se canceló, Todd se rindió y abandonó a su familia para vivir en las calles. Allí se hizo alcohólico y cayó en una fuerte adicción al crack. El fondo del abismo estaba a la vista. Fue acusado del asesinato de un distribuidor de droga en Los Ángeles. En ese momento pesaba 50 kilos y cumplió 9 meses en prisión. Fue absuelto luego de 2 juicios. Tras ese episodio decidió encauzar su vida. Se aferró a la religión y dejó atrás su pasado. Se sometió a rehabilitación y aunque el proceso fue doloroso y difícil, logró salir adelante. Poco a poco su vida se recompuso. Pero en 2008, con la publicación de su autobiografía Matando a Willis, reveló otros detalles que involucraban a su compañera y hermana en la ficción, Dana Plato. Según contó Todd durante el rodaje de Blanco y Negro, tuvo una relación íntima con la chica. De hecho, fue con ella con quien perdió la virginidad. Luego de su historial de abuso por parte de otros hombres, Todd dijo que se había sentido increíblemente aliviado cuando, gracias a Dana, había descubierto que le gustaban las chicas. Hoy, Todd Bridges tiene 59 años y 2 hijos. Además, es el único sobreviviente de la familia Drummond. Sí, Dana no tuvo la misma suerte. La revelación de Todd sobre su relación con Dana Plato sorprendió al público, pero no hubo escándalo. Dana ya no estaba allí para aportar su versión. Ya en 1983, Kimberly desapareció de la sitcom. Según el guión, había viajado a París, una especie de guiño cargado de cinismo. A sus 20 años, Dana había quedado embarazada y los productores la desaparecieron para no afectar la reputación del programa. Regresó para las 2 últimas temporadas, cuando el clima dentro del set ya era intolerable. Al final del show, la carrera de Dana estaba estancada y se vio obligada a bajar más y más en su búsqueda de un papel. El resultado fueron un puñado de películas eróticas que fracasaron estrepitosamente. Librada a sus propios medios, fue detenida varias veces por robo y por falsificar recetas médicas. La adicción también había tocado con su mano blanca la dulce Kimberly. Fue a causa de su dependencia de la cocaína que perdió la custodia de Tyler Lambert, su único hijo. En medio de este caos, vulnerable y sin ser capaz de orientar su existencia, fue presa de los manejos de su representante, quien huyó con todos sus ahorros. La suerte o la fatalidad salieron a su rescate. En 1989, Playboy la convocó para una producción especial. El dinero que ganó gracias a ese golpe de suerte debería haberle brindado un tiempo de tranquilidad para rehacerse. Pero Dana estaba tan perturbada que poco después asaltó un videoclub armada con un arma de aire comprimido. El botín, $164 de la caja registradora. El operador del 911 no podía creerlo cuando el empleado del local le dijo: «Acaba de asaltarme Kimberly, la de blanco y negro». Tras el pago de una fianza, Dana se mudó a una casa rodante. El 8 de mayo de 1999, con solo 34 años, fue hallada sin vida. La autopsia determinó una sobredosis de tranquilizantes. El hijo de Dana se quitó la vida en 2010 a los 25 años, como si la maldición de blanco y negro fuese más que un título de la prensa. Y es que a veces el mal parece más real de lo que podemos suponer. Por eso guardamos para el bonus track la historia de un niño que estuvo ligado a uno de los monstruos más terribles de la ficción. Bonus track.
Para este bonus vamos a hablar de It, la adaptación del monumental clásico moderno de Stephen King, específicamente de la adaptación a miniserie televisiva de 1990. Aunque la postal inevitable de esa producción sea la terrorífica interpretación de Tim Curry como el payaso Pennywise, el protagonista de la historia es, como en tantas obras de King, el escritor del grupo, Bill Denbrough. Jonathan Brandis nació en Danbury, Connecticut, en 1976. Sus padres, Gregory y Mary, no tenían ninguna relación con el mundo del espectáculo, pero el pequeño Jonathan era dueño de un carisma natural y a los 2 años consiguió su primer trabajo como modelo infantil de zapatos. A los 4 ya actuaba en comerciales de televisión. Su primer papel en la ficción llegó a los 6 años, en una telenovela llamada One Life to Live, y previendo un futuro ligado a las cámaras, la familia se mudó a California. A los 9 años, el chico tuvo apariciones en series de enorme éxito como Blossom y Los Años Maravillosos. Era un esquema conocido y todo estaba dado para que Jonathan hiciera carrera en la pantalla. Cuando cumplió 14 años, obtuvo el protagónico de la segunda parte de un film que había revolucionado la década anterior. Daría vida a Bastian Box en la secuela de La Historia Sin Fin. Ese mismo año se metió en la piel de Bill Denbrough, enfrentando al maquiavélico Pennywise en una producción que tenía todos los ojos puestos en ella. Su actuación fue alabada por la crítica y al parecer se aproximaba a lo inevitable. Ya nadie podría olvidar su nombre ni su cara. Luego de un olvidable papel en la película Sidekicks junto a Chuck Norris, llegó el que podría ser su pasaporte al panteón de las celebridades. Uno de sus papeles más conocidos. El científico prodigio, Lucas Wollensack, en la serie de ciencia ficción futurista SeaQuest DSB de Steven Spielberg. Con este papel, la popularidad de Jonathan se disparó a la estratosfera. Una cobertura mediática de 24 horas lo mostraba como un verdadero rompecorazones, en una campaña similar a la que tuvieron en su momento Leonardo DiCaprio o River Phoenix. Pero en el Hall de la Fama no hay lugar para todos y en 1996 la serie se canceló. Y ese fue un revés del cual nunca pudo recuperarse. Relegado a papeles de segunda línea, intentó durante años volver a la galería de los elegidos, pero su carrera iba desdibujándose en un anonimato irreversible. Lo que acabó de hundirlo fue el desengaño. En 2002 obtuvo un papel para actuar junto a Bruce Willis y Colin Farrell en una adaptación de un bestseller de John Katzenberg, Heart's War, que en español conocimos como En Defensa del Honor. El problema surgió en el estreno. Casi todas las escenas de Brandis habían sido eliminadas, cosa que él ignoraba. Luego de haber puesto toda su esperanza en entregar una buena actuación que estuviera a la altura de estas dos leyendas, dos personas que la estaban rompiendo en ese momento, al ver que esto había sucedido quedó totalmente devastado. Brandis fue encontrado inconsciente un año después del estreno de Heart's War en su apartamento de Los Ángeles. Había atentado contra su vida. Fue trasladado de urgencia al centro médico Cedar Sinai, donde murió el 12 de noviembre de 2003. Aunque se sabía que Jonathan había quedado muy deprimido después de que su carrera hubiera sido prácticamente destruida, nadie esperaba ese final. El actor de 27 años no dejó ninguna nota ni se comunicó con nadie antes de tomar su trágica decisión. Pero Tatiana Ali, su exnovia, quizás quien mejor lo conocía, puso en palabras lo que todos sus seguidores estaban pensando. Cuando llevas años en portadas de revistas y eso deja de suceder, ¿cuál es tu identidad? Un modo sencillo de remarcar que a veces la fama puede robarse hasta la identidad de las personas. Final. Descubierto por Charlie Chaplin, Jackie Coogan fue uno de los primeros niños actores del cine. No obstante, a los 21 años descubrió que no tenía nada de lo que había ganado en la pantalla grande, pues la ley de California indicaba que el salario de un menor le pertenecía a sus padres. El joven demandó a su madre y a su representante, lo que inspiró la ley Coogan de 1939, que protege a los niños actores de situaciones similares. Como sabemos hoy en día y como vimos con este top, la ley Coogan sigue sin aplicarse o muchos se encuentran cómo evadirla, haciendo que la explotación infantil sea una constante en ese y en tantos otros ámbitos. Sí, lamentablemente y como quedó claro en esta simple muestra, el mundo del espectáculo va dejando a su paso un camino repleto de polémicas y de sangre inocente. Conoce el infierno. Corría el año 1956 cuando María Birovac, una inmigrante húngara, llegó a los Estados Unidos.
La joven buscaba salir de una condición económica precaria y escapar a su vez de la violencia ejercida por su padre. No sabía que en la tierra del tío Sam esa violencia se redoblaría. Uno de los primeros trabajos que María conseguiría en Norteamérica fue el de moza en un restaurante. Las condiciones no eran las mejores y tampoco la paga, pero aquello le serviría para subsistir. Si la mujer hubiera sabido que por culpa de ese empleo encontraría al amo y señor de sus futuras desgracias, hubiera huido sin dudarlo ni un segundo. Y es que allí conocería a Joseph Barsi, un hombre del que se enamoraría y con el que prontamente se casaría confiando en su cariño y buscando algo de estabilidad. Fruto de esta relación no tardó en llegar en 1978 la pequeña Judith Barsi, una niña adorable que desde temprana edad mostró vocación por todo lo referido al arte. Esto ilusionó a María. Ella también había querido ser artista, pero las oportunidades no se la habían presentado. ¿Acaso era aquello una especie de segunda chance? Viendo que había real potencial en la niña, María se propuso encaminarla en sus deseos y pronto la anotó a clases de baile y de actuación. Sus profesores confirmaron que había aptitudes en Judith y los castings se hicieron una rutina. Sin embargo, su primer gran trabajo no le llegó gracias a un clasificado, sino que fue por estar en una plaza en el momento indicado. Allí la vio un productor que rápidamente se acercó a María y le ofreció una cuantiosa suma de dinero por poder contar con Judith en algunas publicidades. María aceptó de inmediato, orgullosa. Judith, que tenía 5 años y solo deseaba seguir en la plaza como cualquier niño de su edad, no fue consultada al respecto. Cuando la niña se convirtió en la cara visible de los avisos publicitarios de McDonald's, sus padres pudieron mudarse a un hogar más grande y pudieron saldar todas sus deudas. Habían descubierto a su gallina de los huevos de oro. Tras aquello, la pequeña empezó a recibir más y más llamados. Con menos de 7 años apareció en películas, tuvo papeles regulares en muchísimas series y se catapultó como promesa cuando apareció en Tiburón, La Venganza, cuarta y última película de la saga. Para ese entonces tenía 9 años. Para los 10 años estaría muerta. No solo era buscada por su calidad interpretativa, sino por su dulce tono y su capacidad de modular. Muestra de esto es que puso su voz en Pie Pequeño en busca del Valle Encantado y en Todos los perros van al cielo, que se convertiría en una de las películas más alquiladas en formato VHS. Para el exterior se trataba de una pequeña repleta de vida que no dejaba de sorprender a todos, pero para el interior su vida era bastante más oscura. Joseph estaba convencido de que alguien iba a secuestrar a la pequeña generadora de millones, y con el paso de los días su paranoia solo atinó a empeorar. Cercó la casa en la que vivían e imponía a Judith una rutina casi carcelaria para poder tenerla controlada. Incluso logró que fuera educada en su hogar, sola, por temor a que algo le pasara en la escuela y ya no pudiera seguir cobrando sus abultados billetes. Como cereza del postre, empezó también a mostrarse receloso de María. Se clavó en su mente la idea de que la mujer lo terminaría dejando y se iría con Judith en cualquier momento. La niña, sumida a tanta violencia, había desarrollado la manía de arrancarse las pestañas, víctima del estrés. María se sintió acorralada y tras pensarlo mucho denunció a Joseph. ¿Intervino entonces la justicia? Bueno, la realidad es que no. Si bien María tenía suficientes pruebas como para decir lo que estaba diciendo, la policía la tildó de exagerada. Incluso los productores de Tiburón, La Venganza, testificaron haber visto a María desconsolada. Vivía repitiendo que temía por su vida y por la de Judith, dado que Joseph vivía ebrio y amenazándolas con prenderla a fuego. Cuando la sobriedad caía sobre él, pedía disculpas y se justificaba diciendo que era difícil lidiar con una hija pequeña que ganaba mucho más dinero que él. Evidentemente estaba dañado en su ego, las pruebas estaban ahí, a la vista de todos, pero la mayoría decidió ignorarlas, incluso cuando todas estas palabras se convirtieron en amenazas y en golpes para las involucradas. Sabiendo que quedarse cerca de aquel monstruo era condenarse, María empezó a planear una fuga. Alquiló una casa en Los Ángeles para empezar de cero, pero ya era muy tarde. El 25 de julio de 1988, los vecinos de la familia Barsi llamaron a los bomberos tras ver extensas columnas de humo saliendo de su propiedad. Cuando los profesionales lograron calmar a las llamas, se encontraron con un panorama aterrador. En el interior de la casa había 2 cadáveres carbonizados que habían sido rociados con alcohol y obviamente luego prendidos fuegos. Eran los cadáveres de Judith y de María. En el garage del hogar se encontraba Joseph. Se había quitado la vida. Según se reconstruyó gracias a las autopsias pertinentes, las mujeres habían sido asesinadas mientras dormían de sendos balazos.
El arma, claro, pertenecía al hombre que tanto las había atosigado. Tras todo el escándalo que esto significó en los medios, se supo que Joseph ya había tenido un primer matrimonio en el que había ejercido violencia doméstica. En ese vínculo también había tenido hijos a los que había maltratado. Cuando su mujer había logrado huir, él había hecho como si nada hubiera pasado, y así había llegado hasta este restaurante donde, animado y con una gran sonrisa, había seducido a la ingenua María, dando inicio a la espiral de destrucción que acabamos de contar. Una espiral de destrucción que tuvo en el centro a una niña inocente que no supo cómo era rodearse con otros niños y que jamás pudo contar su versión de los hechos. Y justamente para que los niños en situaciones similares puedan contar lo que les sucedió y tengan una contención, es que trabaja arduamente la joven del siguiente puesto en este top, porque ella también sufrió abuso y del lugar menos pensado, de una empresa dedicada al entretenimiento infantil. Puesto número 3. Alexa Nicholas contra Nickelodeon. Todo aquel que se haya criado en los 90 o bien que haya visto las caricaturas que se volvieron famosas por esos años, sabe muy bien que Nickelodeon marcó un antes y un después. Sus productos calaron profundo y han dejado un legado que al día de la fecha se sigue analizando. Pero más allá de las caricaturas, en determinado momento, más precisamente con la aparición de los 2000, Nick se convirtió en el culpable de lanzar a la fama a unos cuantos jóvenes. La fórmula: sitcoms en las que potenciales estrellas encarnaban las dudas existenciales de quienes estaban del otro lado de la pantalla. Durante más de una década, la cantidad de series lanzadas sumadas al nivel que muchas de ellas presentaban en lo referido a la creatividad, motivó que la empresa arrasara con los premios en cualquier entrega en la que saliera nominada. Un nuevo imperio había nacido, pero no tardaría mucho en caer. Para el 2020 ya era un rumor conocido por todos que los grandes productores de Nick eran seres desagradables que solían pedir favores a cambio de poner a tal o cual en el hit del momento. Favores sexuales, para ser más exactos. Tristemente célebre es el caso de El Sucio Dan. De cosas como esta dejó constancia la actriz Janet McCarthy, a quien quizás recuerdes de iCarly y Sam and Cat. La chica publicó un libro en 2023 contando los abusos vividos por parte de su madre y por parte de la industria del entretenimiento infantil. Antes de continuar, les quiero contar que si les interesa la historia de Janet McCarthy y de Dan Schneider, contamos con 3 videos subidos a este canal que son bastante completos, que fueron subidos cuando salió justamente el libro de Janet McCarthy, así que cuentan con mucha información, muchos videos, muchas fotos. Los invito a verlos luego de que finalicemos este top. El punto es que cuando McCarthy habló fue como si se destapara una auténtica caja de Pandora. Animadas por la valentía de su colega, otras actrices decidieron seguir sus pasos. Eso es lo que hizo, sin ir más lejos, la persona que ocupa este puesto, Alexa Nicholas. Alexa dio vida a Nicole en Soy 101, producto del que luego decidió alejarse sin dar muchas explicaciones, al menos hasta unos meses después, cuando rompió el silencio. Fue a través de una protesta frente a las oficinas de Nickelodeon que Alexa Nicholas denunció los abusos que sufrió cuando grababa el mencionado programa. En su Instagram personal se encuentran algunas fotografías de la actriz con algunos carteles en los que se puede leer: Nickelodeon no me protegió. Entre los abusos que sufrió Alexa destaca que recibía mensajes no deseados por parte de un ejecutivo que le ofrecía dinero por su silencio. Además mencionó que cuando tenía menos de 18 años de edad, personas pertenecientes a Nickelodeon la presionaban para beber alcohol. Tras sacar esto a la luz, la actriz pidió una acción concreta por parte de la empresa, que termine con los acuerdos de confidencialidad que les hacían firmar a los menores de edad. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de dichos acuerdos? Según Alexa, son una excusa para silenciar a las posibles víctimas, algo que adquiere mucho sentido si se tiene en cuenta que las denuncias, desde ese momento hasta ahora, no han dejado de crecer. Al parecer, muchos de estos risueños programas con los que creció más de una generación eran verdaderos generadores de pesadillas cuando las cámaras se apagaban. Pero eso no es todo. Alexa también denunció a otra persona no relacionada justamente con Nick. La chica contó que cuando tenía 16 años, un reconocido actor la acorraló en una fiesta y la besó violentamente sin su consentimiento. En ese momento el actor tenía más de 25 años. Se trataba ni más ni menos que de Jonah Hill, que también fue acusado por una exnovia de ejercer manipulación emocional. Según las palabras de Alexa, esas fiestas en las que se hacía convivir a aspirantes a famosos con actores consagrados eran muy común en una época. Eran lugares ideales para que quienes se creían intocables extorsionaran a los que estaban comenzando. Un entramado perverso que dejaba a los más chicos a merced de depredadores inescrupulosos. Para cerrar el asunto, Alexa escribió:
Este tipo de comportamiento estaba hipernormalizado cuando yo era una niña. Ahora me enorgullece ver cómo las mujeres plantan cara a los hombres maltratadores. La joven fundó el movimiento Eat Predators, que pretende denunciar a los abusadores que se encuentran dentro de la industria del entretenimiento. Un movimiento de estas características hubiera ayudado mucho al niño del siguiente puesto en el top. Un niño que fue tildado en su momento como prodigio, utilizado y luego descartado vilmente. Puesto número 2. Joselito, el ruiseñor al que le cortaron las alas. La fama a temprana edad no solo tiene un alto coste por las exigencias que un niño debe vivir, también es conflictivo el hecho de que se generen adicciones que luego son difíciles de sostener. Un niño que crece frente a cámaras aprende a querer solo una cosa, más y más fama. Y a veces esa fama se acaba ni bien el niño crece. Algo así fue lo que le pasó a Joselito, el ruiseñor español. José Jiménez Fernández nació el 11 de febrero de 1943. Aunque hasta hace no mucho, si uno buscaba esta información, iba a encontrarse con que el hombre había nacido en 1947. Sí, durante décadas y décadas su fecha de nacimiento estuvo alterada para que se creyera que era más joven de lo que se decía. De niño, José había tenido problemas de crecimiento y aparentaba ser más chico de lo que era, situación que fue excesivamente explotada por su entorno. Quien pasaría a hacerse famoso como Joselito, se crió en el seno de una humilde familia de campo y tuvo 6 hermanos. Tan duros fueron sus primeros años que muchas noches se tuvo que contentar con ir a dormir sin haber cenado. A pesar de aquello, al niño nunca le faltó energía para deslumbrar a sus familiares y vecinos con su talento. ¿Y en qué consistía este talento? Bueno, Joselito tenía una voz que enamoraba a todos. Sin pensarlo 2 veces, sus progenitores lo hicieron desfilar por los bares de la zona, donde se ganaba unas necesarias monedas que rápido se convirtieron en el bien más preciado de su hogar. El niño entendió a temprana edad que podía con su sensibilidad abrirse puertas en aquel mundo hostil, así que no dudó en acompañar a uno de sus hermanos cuando éste se lanzó a probar suerte en la ciudad. Y suerte fue lo que efectivamente no le faltó. El boca en boca se corrió y más temprano que tarde Joselito apareció en el popular programa Cabalgata Fin de Semana. Toda España fue entonces testigo de su don y lo encumbraron sin perder un instante. De un segundo a otro, Joselito se convirtió en el furor del momento, y no había medio que no quisiera tenerlo bajo sus reflectores. Algunos pronosticaron que sus agudos, si bien formidables, iban a aburrir rápido a los espectadores, pero cuando el fenómeno se prolongó por más de 3 semanas, muchos productores empezaron a poner sus ojos sobre él. Quien logró conseguir su firma fue ni más ni menos que uno de los hombres que más invertía en el cine de aquella época. Los resultados, más que deducibles. Joselito pasó de ser una estrella televisiva a ser toda una estrella de la pantalla grande. En poco más de 10 años pasó por más de una docena de películas, muchas de ellas éxitos de taquilla. La gente iba a ver los films en los que Joselito aparecía y se paraba en medio de la sala a ovacionarlo cuando salía en escena. El niño era un furor absoluto, por lo cual caminar por las calles para él era una travesía. La gente se la abalanzaba, le pedía autógrafos, le pedía fotos, le pedía que cantara un poco. Era muy complicado. Como si esto fuera poco, el pequeño gran ídolo había sido también contratado por la RCA española, lo que hizo a Joselito acreedor de un peculiar título. Fue el primer niño prodigio con auténtica dimensión internacional. Así fue como conoció a Fidel Castro y al Che Guevara, o al presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, que lo homenajeó en la Casa Blanca. No había distinción de una parte o de la otra del esquema mundial, todos querían estar a su lado, todos, excepto los niños de su edad, que lo veían como un bicho raro. Joselito se consolaba a sí mismo, diciendo que él no era como todos, que tenía que conformarse con una vida distinta, que esa vida distinta era su vida. Pero cuando estaba tratando de asimilarlo, todo se derrumbó. De un momento a otro dejó de resultar atractivo, ya no era pequeño, estaba en lo más álgido de su juventud. Su talento seguía siendo el mismo, pero ya no era el Joselito que tanta ternura causaba. Dejaron de llamarlo, sus discos dejaron de escucharse, sus películas se convirtieron en un fracaso. ¿Y cómo se lo tomó? La verdad es que no se supo, porque Joselito es como si nunca hubiera existido. Al menos hasta 1991, cuando un hombre fue noticia tras ser detenido por narcotráfico. Ese hombre de 48 años era el olvidado Joselito. Sin dar declaraciones, la exestrella pasó por la cárcel Modelo de Valencia y la prisión de Picassent. Lo condenaron a 5 años, pero solo cumplió 1 año y medio, accediendo al régimen abierto. Meses después volvió a caer preso, pero aseguró junto a su abogado que le habían tendido una trampa. Como sea,
Volvió tras las rejas hasta agosto de 1994, cuando fue absuelto. Luego de aquella aparición fugaz, volvió a perderse entre la bruma. Dicen que volvió a su tierra natal, que se rehizo económicamente, que tiene un buen pasar, pero que no quiere saber nada con la prensa. Otros dicen que en realidad no está tan bien como asegura. De hecho, ellos dicen que está viviendo en la miseria. Joselito apareció en Torrente 4, y una de las últimas veces que habló con periodistas fue muy conciso con sus palabras. Dijo: durante 25 años nadie se acordó de mí. Que se sepa que tuve una infancia infeliz, que nunca tuve amigos de mi edad, que solo me dedicaba a mis películas y actuaciones, y que podría ser millonario, pero me engañaron. Lo dijo todo sin atisbos, de esa voz dulce que en algún momento lo hizo mundialmente reconocido. Y es que a veces los niños crecen y se convierten en adultos rotos. Como es la niña del siguiente puesto en este top, a la cual la prensa la volvió objeto de deseos para hombres mayores de edad. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Puesto número 1. Brooke Shields, la sex symbol de 11 años. En 1978 se estrenó la polémica Pretty Baby, en la que un fotógrafo de 29 años comienza una relación con una niña prostituta de 12 años. El fotógrafo era interpretado por Kate Carradine, medio hermano del recordado y también polémico David Carradine. El papel de la niña había sido propuesto a una pequeña Judy Foster, pero terminó en las manos de Brooke Shields. Brooke tenía la misma edad que la protagonista del film, y en el mismo apareció desnuda, algo que hoy nos resultaría imposible que sucediera. Y no solo fue controvertido el asunto de que en la película se mostrara a una menor desnuda, fue controvertido el modo en que la prensa del momento lo tomó. De pronto todas las revistas hablaban de ella y la presentaban como una niña sex symbol. Sin entender mucho de lo que pasaba a su alrededor, Brooke terminó siendo sobresexualizada y a los 15 años ya estaba protagonizando otras películas de la industria que incluían desnudos y la mostraban en escenas lujuriosas. También fue modelo de Calvin Klein, dando vida a una emblemática publicidad en la que se jactaba de no tener ropa interior. Atrás de todo el asunto estaba la madre de Brooke, que también era su manager y que siempre fue descrita como una mujer muy estricta. Esta mujer fue la que puso a Brooke en un estudio de grabación, aun cuando era una bebé. Aparte de reflexionar sobre este asunto en sus memorias, la actriz también cuenta que sufrió muchos abusos por parte de la industria, sobre todo por parte de productores que pedían sobornos carnales por papeles codiciados. Según sus palabras, eso era algo que pasaba todo el tiempo y era considerado como la regla común. Por ese entonces, pocas mujeres se animaban a enfrentar a un hombre que la acosaba, siempre bajo las amenazas de quedarse sin trabajo por el resto de su vida. Este modus operandi de los hombres poderosos de Hollywood eran pan de todos los días hace menos de 50 años, lo que nos habla de cuánto cambió el mundo en las últimas décadas. Lamentablemente, si bien hoy estas cosas son condenables, siguen sucediendo. Brooke dice haberse superpuesto de todo aquello y lleva en sus espaldas una extensa carrera repleta de éxitos. Sin embargo, remarca que los niños que son prematuramente expuestos deben tener un mayor seguimiento por parte de sus padres, dado que los medios y el entorno pueden resultar muy desconsiderados y agresivos, olvidando que tienen a una persona en formación frente suyo. Y hablando de esto es que llegamos a nuestro bonus, en el cual hablaremos de un actor de Star Wars y en el cual también aprenderemos que a veces la peor parte de ser un niño famoso viene del lado del público. Bonus track, Jake Lloyd y el lado oscuro de la fuerza. Cuando Jake Lloyd fue seleccionado para interpretar al pequeño Anakin Skywalker en las precuelas de la multimillonaria saga Star Wars, supuso que iba a vivir la mayor aventura de su vida. Para ese momento y con tan solo 10 años ya había compartido set con Arnold Schwarzenegger en El Regalo Prometido, había aparecido en la serie médica ER Emergencias y había tenido importantes roles en dramas televisivos. Con la posibilidad de aparecer en la tan ansiada episodio 1, Jake esperaba que se abriera ante él un universo de posibilidades que lo llevarían a galaxias muy lejanas, pero nada más alejado de la realidad. Su actuación recibió duras críticas en los medios y, consecuentemente, de la población en general. De pronto, un niño lleno de sueños se convirtió en el hazmerreír de todo un séquito de panelistas que lo describían cruelmente como menos expresivo que un maniquí. Sus compañeros de clase, por su parte, muchos movidos por la envidia, lo convirtieron en el centro de todas las burlas y no hubo un día en que lo recordaran lo mal que había actuado en ese film, visto por millones y millones de personas. Menos que eso ya hubiera sido suficiente para despertar al Darth Vader de cualquiera, pero Jake prefirió hacerse a un lado, asolado por los traumas y devastado por las innumerables obligaciones que la producción de la película le exigía.
Presentaciones, firmas de pósters, conferencias por todo el mundo. En una entrevista para el portal Black Book en 2012, Lloyd remarcó que toda su infancia había sido una tragedia. El 17 de junio de 2015, el muchacho fue detenido tras una persecución a toda velocidad por parte de la policía. Las razones: conducir de manera imprudente, sin carnet y resistirse a ser detenido por los agentes. Luego fue trasladado de un centro de detención a una clínica psiquiátrica en donde fue diagnosticado como esquizoparanoide. Su madre es quien lo cuida y es consciente de que la condición de su hijo pudo haber sido de toda la vida. Pero también sabe que la presión de la fama ayudó a que el chico terminara de desestabilizarse para siempre. Hoy en día Jake sigue bajo tratamiento y se sabe que destruyó todos sus recuerdos de Star Wars porque cualquiera de estos objetos lo remonta a un lugar muy oscuro. Puesto número 3. Björk Andersen, el joven más bello y triste del mundo. Ya desde muy pequeño, Björk Andersen, que nació el 26 de enero de 1955 en Estocolmo, llamó la atención de su entorno por su apariencia. En sus primeros años, se le hizo costumbre que las señoras mayores pellizcaran sus cachetes o halagaran sus ojos. Y todo porque Björk se ajustaba a los estereotipos estéticos hegemónicos del momento. Sin ir más lejos, esa fue la condición que lo hizo terminar apareciendo frente a cámaras a la corta edad de 15 años para convertirse en toda una estrella. Una estrella triste y fugaz. Pongamos contexto. A finales de los años 70, el cineasta italiano Luchino Visconti, para ese entonces de 65 años, había decidido llevar al cine Muerte en Venecia, la prestigiosa novela de Thomas Mann. Tanto el director como el escritor eran fuertemente aclamados en el momento, por lo que la realización de aquella película significaba un gran desafío y tuvo, desde el principio, la atención de la prensa. En Muerte en Venecia, un artista en el ocaso de su existencia se deslumbra por la figura de un adolescente, lo que pone en juego una serie de reflexiones y dilemas. En la novela y en la película se habla del placer de la observación y de los amores prohibidos. El actor Dirk Bogarde fue elegido para el papel del artista, pero elegir a quien se convertiría en el joven del relato fue más difícil, y Visconti no tardó en obsesionarse con aquello. Quería básicamente elegir a un niño que lograra causar en él lo que el niño de la historia causaba en el protagonista. Tenía que ser alguien que resultara fascinante y cautivador a simple vista. Un pequeño Miguel Bosé fue tenido en cuenta para el papel, pero su padre se negó a que actuara en un film con una temática tan polémica. Visconti decidió entonces realizar una gira por Europa Occidental y Escandinavia, buscando a ese joven de las facciones perfectas. Y no solo eso, sino que registró la labor en un documental que lo muestra paseando por Budapest, por Helsinki y por Varsovia. A todos lados, Visconti iba rastreando parques y colegios, buscando más precisamente los centros neurálgicos donde encontrar menores de edad que pudieran reunir las características que tanto ansiaba. Este trabajo, que en un momento fue visto como muestra de lo perseverante que era este director, hoy incomoda, sobre todo por el modo en que el hombre hacía desfilar frente a su lente a los jóvenes que creía adecuados para el papel, jóvenes a los que no solo hacía posar sino que les pedía en muchas ocasiones que se quitaran la camiseta. La búsqueda redundó en un fracaso tras otro hasta que Visconti llegó a Estocolmo. ¿Y con quién se topó allí? Sí, con Björk, y quedó fascinado. El chico, como dijimos, respondía a ciertos estereotipos de belleza, pero tenía algo más, tenía un costado trágico que estaba relacionado con su vida personal. No fue sorpresa para Visconti conocer que el joven escondía un pasado triste y dramático. Su madre había muerto hacía 4 años y había descubierto que quien creía que era su padre era en realidad su padre adoptivo. Esta última revelación lo lanzaría a la tarea de dar con su padre biológico de modo desesperado, siempre en vano. No había que ser un genio para darse cuenta que Björk se sentía solo en un mundo inmenso que solía mirarlo con compasión. La posibilidad de pronto de ocupar un importante rol en una película internacional lo sedujo. Visconti y su equipo fueron muy persuasivos al respecto. Le aseguraron que se divertiría, que cobraría una enorme cantidad de dinero que sus tutores guardarían hasta su mayoría de edad, que lo rodearían otros niños que querrían estar a su lado por admiración. Básicamente le dijeron que la fama puede espantar a la soledad. Y sí, realmente eso puede suceder, pero el espejismo no tardó en romperse. Es innegable que Visconti sabía cómo construir un clásico instantáneo. Muerte en Venecia se convirtió en un éxito y Björk Andersen quedó catapultado a un fenómeno global de un segundo a otro. Ya no lo agarraban del cachete las señoras en la calle,
Ahora todos suspiraban con sus pósters. En Japón, llegarían a idolatrarlo hasta límites insospechados. Allí grabó temas pop, publicidades de todo tipo y hasta sirvió de modelo para importantes artistas de manga. Efectivamente, y tal como le habían prometido, las puertas se habían abierto para él. Cualquiera hubiera pensado que tenía el mundo a sus pies. Pero pocos sabían el detrás de escena de todo aquello. Pocos sabían, por ejemplo, que el día que la película se había estrenado en Cannes, lo habían llevado con el resto del equipo de producción a una discoteca gay, claramente para adultos. Allí vivió y experimentó cosas que no son las correctas para un menor. Confundido por todo lo que pasaba, pero intentando mantenerse animado, Björk se involucró más con el arte y siguió probando suerte, poniendo especial énfasis en la música, a la que describía como su real pasión. Si bien recibió algo de atención durante los meses venideros, lo cierto es que de a poco el furor por él desapareció. ¿Por qué? Simple, porque la juventud no es eterna y al ir cambiando su rostro, bueno, básicamente dejaron de llamarlo. Ese privilegio que le había dado la belleza, la misma banalidad se lo quitaba. A nadie le interesaba su talento, querían su juventud y ya se la habían absorbido completa, como verdaderos vampiros. El pesimismo volvió a Björk con más fuerzas y para cuando su nombre dejó de escucharse, hacía años que se había rendido. Contaría a su hija un tiempo después que ya de adulto se dejaría la barba para no tener que lidiar con su yo del espejo. Ese que le recordaba que había perdido lo único que la industria había valorado de él alguna vez. Luciendo esa barba se lo pudo ver en la película de terror Midsommar del 2019, donde tiene un papel secundario. Con esta exposición nuevas notas salieron sobre su persona. En una de ellas, ya casi con 70 años, aseguró: no habría aceptado el papel de muerte en Venecia de haber sabido cómo iba a afectar mi vida. Reconozco que conocía personas interesantes, pero considerándolo todo, mejor habría sido que me hubiesen dejado en paz. La película ha tenido una gran influencia en mí. No creo que haya merecido la pena. Fue como una montaña rusa y definitivamente no estaba preparado para ello. Para hacer honor a la verdad, hay que decir que del niño que alguna vez fue, sobrevive aún uno de sus rasgos más característicos: su mirada, repleta de desolación. Desolación que probablemente sintió la niña del siguiente puesto de este top, una niña que terminó desarrollando una aversión a los fans. Puesto número 2. Alison Loss y la fobia a los fans. Muchos actores comenzaron su carrera en reality shows infantiles que son una búsqueda encubierta y no tanto de nuevos talentos. Estos programas suelen alegrar la mañana de los infantes a la vez que prueban qué tanto logran calar en la pantalla algunos nuevos rostros. De la primera edición de Código Fama, un reality show de estas características producido en México, emergería Alison Loss. Nacida el 1 de agosto de 1992, Alison empezó a cobrar más protagonismo con telenovelas infantiles de principios de los 2000 como Alegrijes y Rebujos. Y si aún no sabes de lo que estoy hablando, basta con que te mencione que la pequeña interpretaba a Diana Lozano en Misión SOS. Todos estaban encantados con la joven promesa y su ascenso era poco menos que meteórico. Pero entonces, una sorpresa absoluta. Después de realizar En Nombre del Amor, justo cuando llegó a la mayoría de edad, Alison se apersonó frente a sus representantes y anunció con la vista en alto que ya no participaría en proyectos de Televisa. Se especula con que de no haber tomado esa decisión, hoy en día ya lo hubiéramos visto en tantísimas otras ficciones. Muchos la esgrimirían como una de las grandes revelaciones de las últimas décadas, pero Alison prefirió dejar atrás las promesas de éxito y alfombras rojas sin dar muchas explicaciones, y de a poco su figura se diluyó del ambiente. Hasta que entonces alguien la vio en una tienda de ropa de segunda mano. Alison ya no era una pequeña, tenía 29 años, pero los que habían crecido viéndola no tardaron en reconocerla y ser invadidos por una oleada de melancolía y morbosidad. Se preguntaron por redes sociales en qué estaría involucrada hoy en día la otrora estrella. ¿Había perdido su encanto? ¿Por eso se había ido del mundo del espectáculo? ¿Había entrado en las drogas duras y ahora vivía rozando la pobreza? Alison esta vez no se quedó callada. No solo contó que ahora trabaja como asesora de maquillaje por catálogo, reveló el porqué de su negativa a seguir en ese otro camino que le pronosticaba variados premios. La muchacha expresó no sin enojo en su tono que se había visto sometida a una alta presión y a una gran demanda laboral cuando aún era menor de edad. Sus palabras textuales fueron: "Fue algo muy difícil. La realidad es que no les importaba ni mi salud ni nada". Otro factor que la impulsó a dejar la actuación a los 18 años
fue la serie de insinuaciones e intentos de abuso de confianza que recibía. Mencionó que en varias ocasiones diferentes personas la citaban y le pedían que fuera sola a pesar de que era menor de 18 años. A través de una transmisión en vivo, Alison Loss confesó que ella nunca disfrutó de su fama porque nunca le interesó ser popular entre personas que no la conocían y porque cuando era niña lo único que quería era disfrutar de sus amigos. Agregó que su madre la obligaba siempre a sacarse fotos con los fans, cosa que a ella, que solo era una pequeña, a veces la asustaba. Su progenitora jamás había tenido miramientos y la hacía sonreír frente a toda cámara que se prendiera. Sus despiadados victimarios, la industria y su familia, alejaron a Alison de eso que dicen que tanto significa para un artista, el cariño de sus admiradores, a quienes hoy no puede evitar asociar con momentos angustiantes de su existir. Alison afirma que aunque le duela, quiere y necesita poner una barrera entre ella y su pasado. Misma misión que se puso la persona que ocupa nuestro puesto número 1, una niña que prácticamente fue secuestrada por su representante. Puesto número 1. Marisol, la niña secuestrada por un productor. El 4 de febrero de 1948 nacía en Málaga una niña a la que bautizarían Josefa Flores González, pero a la que todos conocerían como Marisol. La pequeña se criaría en el seno de una familia muy humilde y ya desde sus primeros años destacaría por su enorme afición por el canto y el baile flamenco. Estas virtudes hicieron que sus progenitores no tardaran en incorporarla a Coros y Danzas, una organización local cuyo propósito es el de hacer shows que mantengan viva la cultura y la tradición. Formar parte de Coros y Danzas le dio sentido de pertenencia y felicidad a Josefa, al menos por un tiempo. Luego, Coros y Danzas se convertiría en un preámbulo al infierno. Y es que gracias o por culpa de una gira con aquella organización, fue que la descubrió el famoso productor Manuel Goyanes. Ella tenía 11 años y él, al verla, no vio a una niña, sino a un negocio inconmensurable. Convencido de que podía volver famosa a la pequeña, Goyanes convenció a la familia de la misma de que debía adoptarla informalmente. Para poder sacar lo mejor de ella, debía llevarla a su hogar, donde recibiría educación y oportunidades. Muchas oportunidades. Para sus progenitores esto se convirtió en un gran manojo de billetes y fue de esta manera que Josefa cambió de familia y también cambió de nombre, comenzó a llamarse Marisol. Goyanes no tardó en dar su primer y exitoso gran paso. Cuando Marisol cumplió 12 años, la convirtió en la protagonista de una película llamada Un rayo de luz. ¿Y cómo salió aquello? Basta con decir que la chica ganaría el premio a Mejor Actriz Infantil en la Mostra de Venecia. Y la bola no tardaría en crecer. Sin embargo, primero Goyanes se convertiría en su apoderado hasta la mayoría de edad. Todo mediante un contrato que coartaba muchas de las voluntades de Marisol y la convertía básicamente en una máquina de facturar, en el juguete humano de un empresario inescrupuloso. Luego de Un rayo de luz se puso en marcha en España una plataforma publicitaria y de promoción comercial poco habitual en esos años. Marisol apareció en más películas, discos, cómics, cuadernos, cromos, banderines y revistas. Una muñeca con su nombre fue una de las más pedidas en Navidades. Marisol sonreía en cada entrevista, viajaba por el mundo, se la veía muy segura a pesar de su corta edad. Se la notaba seria y pícara, fresca. Era difícil imaginar cuando uno la veía frente a una cámara su padecimiento personal. Los reflectores no contaban con el oscuro lado B de aquello. A Marisol se le teñía el pelo sin consultarle, se le vendaba el pecho para que tardara en desarrollarse y no se notara que ya no era una niña, y se le operó la nariz para volverla más infantil, y aquello era apenas la punta del iceberg. A mediados de los años 70, Marisol se casaría con el hijo de Goyanes, pero poco después se separaría de él y se desligaría de todo trato con aquella perversa familia. Cuando el contrato que de chica le habían obligado a firmar quedó obsoleto, no tardó en huir de todo set que había cerca. Buscaba algo que nunca le habían dado en su vida, privacidad y libertad. Su silencio fue absoluto y las especulaciones no tardaron en hacerse oír. ¿Por qué actuaba así Marisol si todo el mundo la amaba? ¿Por qué su rechazo a esa industria en la cual parecía moverse como pez en el agua? Las respuestas llegaron con una entrevista que brindaría en el año 1979. Allí contaría sin rodeos lo siguiente: yo estaba como secuestrada. Cuando ya siendo mayor quería conocer chicos, me lo prohibían. Y si de los que conocía me gustaba alguno, me lo aislaban inmediatamente. Yo era intocable, ¿entiendes? Ese era su negocio. Reafirmó sus palabras con anécdotas por demás escabrosas.
recibía palizas y solía fingir dormir mientras el productor y su amante tenían relaciones en su misma cama. ¿Acaso con eso no es suficiente? A la edad de 15 años le diagnosticaron una úlcera en el estómago, la cual fue causada por el estrés y el duro trabajo al que era sometida. En la misma entrevista, Marisol habló de sesiones de fotos en las que la hacían posar desnuda o en poses que consideraba extrañas. La niña terminaría descubriendo por accidente que la familia Goyanes poseía una gran cantidad de fotos de las mismas características. Todas fotos sugerentes en las cuales menores de edad miraban a cámara sin entender muy bien lo que estaba pasando. Todas fotos que habían sido exhibidas a todos sus amigos, gente de la alta alcurnia. Tras dejar constancia de esta infancia robada, Marisol volvió a desaparecer del ojo del público. Aunque cueste creerlo, nadie en ese momento le dio mayor importancia al asunto, o no la suficiente importancia. Tuvieron que pasar muchos años para que esa entrevista fuera rescatada del olvido y releída con una perspectiva diferente. La mujer se negó siempre a participar de cualquier acto en la que se la recordara su aporte a la TV española. Cuando se mencionó que se había querido quitar la vida en varias ocasiones, el público suspiró, pensando en esa niña tan adorable con la que habían crecido en sus televisores, sin saber que justamente ese pasado era el tormento que perseguía y persigue al artista. Se habló de una autobiografía con intimidades aún más y más oscuras, pero la misma jamás se publicó. Algunos dicen que alguien compró el piadoso silencio de Marisol, otros dicen que la bomba literaria va a ser lanzada cuando ella ya no esté entre los vivos. De un modo o de otro, hoy poco se sabe de este prodigio, lo que es casi un final feliz, al menos para ella, que siempre quiso algo de paz. Lo mismo que le sucedió al artista del próximo puesto, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Bienvenidos al bonus track navideño. Bonus track. Macaulay Culkin. Sobrevivir para contarlo. Hace más de 3 décadas que cuando llega la época navideña hay una película infaltable. Si hablamos de películas ambientadas en esa época particular del año, es imposible que no aparezca entre los primeros puestos. Hablamos de la emblemática Home Alone, o como la conocimos por estos lados, Mi pobre angelito. Es más, hay personas que vieron tantas veces este film que ya casi lo detestan. Al que no detestan es a su protagonista, un niño que para 1990, cuando la película llegó a lo más alto de la taquilla, contaba con 10 años. Macaulay Culkin estaba destinado a brillar, y todos sabemos cómo de grande vivió tensos momentos de salud ilegales por culpa de adicciones y vaivenes anímicos. Pero, ¿cómo llegó a eso? Macaulay Corson Culkin nació el 26 de agosto de 1980 en la ciudad de Nueva York. Patricia, su madre, tenía 19 años y Kit, su padre, 30. Se habían conocido 6 años antes de que el niño llegara al mundo y tras abandonar Dakota del Norte e instalarse en Manhattan, armaron una gran familia. Al poco tiempo llegarían a ser 9 personas viviendo en un departamento de 2 ambientes, situación que, como se imaginarán, no era para nada cómoda, pero tampoco es que tuvieran mucha opción. La economía hogareña no era la mejor. Kit había sido un actor juvenil. Su madre lo había empujado frente a los reflectores y si bien él había tenido cierto éxito, no había tardado también en ver cómo su llama se apagaba. Ya de grande, con una familia a la que mantener y viéndose acorralado por inminentes deudas, decidió repetir su historia con sus hijos. De este modo, un Macaulay de 6 años llegaría hasta las oficinas de Billy Hopkins, un director de reparto de Nueva York, que le daría su primer papel televisivo. Pero ese no había sido su inicio. Para los 4 años ya había participado en producciones teatrales de gran notoriedad, siempre consiguiendo elogios. Para 1988, este pequeño carismático y talentoso llegó al cine con el drama Rocket Gibraltar, película dirigida por John Hughes, quien quedó tan impresionado por su actuación que escribió un guión específicamente para él. Sí, hablamos del guión de Home Alone. Como dijimos, hablar de esta película es casi redundante. Basta con mencionar que se trató de la tercera película más taquillera hasta aquel momento, tras E.T. y la Guerra de las Galaxias. Fue además la catapulta para Macaulay y para Kit, que en ese momento auspiciaba de frívolo manager. Sin perder un segundo, el niño estrella no paró de ascender, y con su siguiente papel en Mi primer beso, Oh My Girl, se convirtió en la primera celebridad infantil en recibir un pago de $1 millón. A partir de ese momento, el chico empezó a ser mostrado como el niño más afortunado. Cuando protagonizó el video Black or White de Michael Jackson, se determinaría de encumbrar también como el más envidiado.
No eran pocos los pequeños que querían conocer la ya legendaria y polémica Neverland, el parque temático del rey del pop. Respecto a esto, cuando las denuncias a Michael Jackson por supuesto abuso de menores salieron a la luz, Macaulay declaró a su favor y siempre que tuvo oportunidad mencionó que él nunca había visto al astro musical en una actitud sospechosa. Agregó además que jamás fue maltratado por él, cosa que no podía asegurar de su padre. Y es que a medida que la fama de Macaulay crecía, Kit vio incrementarse su cuenta bancaria, pero también su resentimiento. ¿Cómo podía ser que ese niño lograra en menos de 12 años lo que él no había logrado en toda una vida? Kit castigaba al pequeño de todos los modos posibles, siempre queriendo doblegar su espíritu con la excusa de que no quería que la fama se le subiera a la cabeza. Por eso, cuando las cosas empezaron a ir bien a nivel económico, Kit se hizo construir una habitación más grande, pero hacía que su hijo durmiera en un sillón, incómodo, con uno de sus hermanos. Sabiendo que tenía en sus manos una mina de oro, Kit se volvió uno de los hombres más influyentes de Hollywood. Aprovechaba el hecho de que todos querían trabajar con su hijo para pedir sumas irrisorias e incluso para poder poner su nombre y el de sus otros hijos en los créditos de diversas películas. Fueron muchos los productores y directores que tuvieron que sumirse a sus caprichos con tal de poder trabajar con el requerido Macaulay. Ya de grande el actor recordó esos años oscuros diciendo que cada vez que se iban a hacer una película, se encontraba encerrado en una habitación de hotel con un hombre al que no le agradaba. Su triste consuelo era que al menos ni su madre ni sus hermanos tendrían que padecer a Kit durante todo ese tiempo. En 1993 la revista Premiere colocó a Kit en el puesto 48 de personas más poderosas de la industria. Aunque nadie hablaba bien de él, Kit se hacía más y más lugar. Durante los 7 años en los que su hijo grabó 15 películas, no delegó ninguno de los aspectos de la carrera del joven, convirtiendo su vida en una completa pesadilla. Tan intratable se volvió Kit que Patricia decidió separarse de él. Nunca se habían casado de modo formal, y las batallas legales por la custodia de Macaulay terminaron de ensombrecer al chico, que decidió tomar el control de su destino a una muy temprana edad. Cuando Macaulay grabó su última película como actor infantil en 1994, le dijo a sus tutores que ya no seguiría. A los 16 años se emancipó de sus padres tras conseguir que un juez le prohibiese acceder a su fortuna. Acto seguido trató de recuperar su infancia desperdiciada en sets e interminables entrevistas y comenzó a dilapidar ahorros del modo más estrafalario. Se compró un conjunto de chaqué, sombrero de copa y monóculo. Se compró también un apartamento de 465 metros cuadrados en Nueva York y se dedicó a pasar días enteros viendo combates de lucha libre. En 2004 Macaulay fue arrestado en Oklahoma con 17 gramos de marihuana y 2 tipos de tranquilizantes. Para ese entonces su padre ya había dejado de intentar involucrarse con él. En 2012 la revista estadounidense The National Enquirer publicaba que el intérprete se estaba gastando alrededor de unos $6.000 al mes en heroína. Algo que el aludido siempre negó, alegando que se trataban de más y más buitres que seguían intentando alimentarse de él. Al tiempo se lo pudo ver mejorado y con mucho mejor aspecto. A la fecha ni el actor ni sus hermanos mantienen contacto con Kit, quien incluso declaró en una entrevista en 2016, "Ya no lo considero mi hijo". Macaulay por su parte volcó todos sus traumas en una serie de desgarradoras cartas dirigidas al hombre. Las mismas fueron publicadas en sus memorias. En las mismas concluye que habría preferido una infancia pobre pero con amor a esa vida repleta de lujos que lo habría enajenado completamente. Hace poco, con 43 años, el actor por fin recibió su estrella en el Paseo de la Fama. Hoy día se muestra de buen humor y bromea con el pasado. Finalmente se amigó con ese niño que alguna vez fue. Sabe que nunca podrá dejar de ser Kevin McAllister, pero también está feliz porque ahora él es por primera vez, lisa y llanamente, Macaulay Culkin. Y es así como llegamos al final de esta tercera parte del top. Les recuerdo, por si no lo vieron, que ya está subida también la parte 1 y la parte 2, que tienen diferentes casos. Y si este video sobrepasa los 6.000 likes, vamos a preparar la parte 4 utilizando las sugerencias que ustedes dejan aquí debajo. Así que los invito a dejar nombres de niños que ustedes creen que deberían aparecer en este tipo de tops. Les dejo también un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Agradezco a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto que aparece a mi costado, porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.